Buenas tardes, ingeniera. El día de hoy les vamos a explicar la creación y la verificación del proceso de ETL. En este caso será el de ventas. Y a su vez les haremos la explicación del SQL Server Integration Services Project 2022 y 2022 Plus para saber cuál deberían de utilizar dependiendo de la versión que tienen instalada en su sistema operativo. Bien, para iniciar con la explicación de el ETL, debemos de tener previamente una base de datos que estaría cargada dentro del SQL Management Studio. Así que procedemos a abrirlo y a conectarnos. Una vez dentro, verificamos el server name y vamos a conectarnos. Una vez conectados, vamos a abrir el SQL, el Microsoft Visual Studio, perdón, y vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto tiene que ser del tipo Integration Services Project. A este lo vamos a nombrar como el ETL Ventas y vamos a verificar la ubicación que esté correcta. Vamos a verificar que también tengamos colocado el check en Solution Project in the same directory. Bien, una vez dentro, vamos a proceder con la creación de lo que son los Connection Managers. Para esto vamos a dar clic derecho y vamos a crear un nuevo Connection Managers que sea del tipo ado.net. Vamos a dar en New y vamos a verificar, muy importante, que el proveedor sea del tipo SQL Client Data Provider. En Server Name debemos de iniciar con el servidor con el cual nos hemos conectado. En este caso, la encriptación será opcional siempre y seleccionaremos la base de datos en la cual vamos a ingresar. Cambiamos el nombre del server en el cual sí están las bases de datos. Ingresamos a la del DB Lácteos, que sería nuestra base de datos origen. Realizamos el test y le damos en OK para que podamos visualizar cómo se creó correctamente. De igual manera, en el Connection Manager creamos otro de Ado.net. Esta vez será para la base de datos Stein. Procedemos exactamente de la misma forma con un provider de SQL Data Client Provider. El server name, la encriptación la hacemos opcional y seleccionamos esta vez la base de datos Stein. Realizamos el test, vemos que está correcto, le damos en OK y le creamos. Bien, una vez aquí vamos a crear los nuevos paquetes. Para esto damos clic derecho y vamos a renombrar el que ya teníamos creado para nuestra base de datos staging. Y dentro de este paquete tenemos que crear un nuevo Dataflow Task. Dentro de este Dataflow Task lo renombraremos como la tabla que nosotros estamos haciendo ahora, que sería la carga de la tabla bodega. Ingresamos a este y vamos a crear un nuevo Add-on-Net Source. Y a su vez también creamos un Add-on-Net Destination. Ambos Adonet vamos a renombrarlos para que esté en congruencia con nuestra tabla, que sería para el source sería bodega y para el destination lo pondríamos como la tabla temporal bodega, temp-bodega, y procedemos a hacer la conexión. Una vez dentro de la tabla bodega, vamos a ver, vamos a nombrar la tabla que vamos a crear, que será esta tabla bodega. Vemos que si tiene los datos, estamos previsualizándolo. Y una vez verificado esto, realizamos la conexión ahora sí. Y en la tabla de destino, vamos a cambiar el localhost a db a la tabla de staging y le damos en crear una nueva para que se nos cree la tabla temporal bodega. En mapping podemos ver que se añaden los parámetros que nosotros ya contábamos y vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, se pudo ejecutar el paquete de manera correcta. Para esto vamos a verificarlo dentro del SQL Server Management Studio. Vamos a abrir la base de datos staging y vamos a abrir la tabla que nosotros hemos creado de bodega. Para visualizarla vamos a seleccionar todo de la tabla temporal bodega. Al ejecutar esta línea de código, podemos ver que ya se encuentran los datos dentro de la tabla temporal bodega. De igual manera, realizaremos este proceso para las otras tablas que hemos creado. A partir de aquí vamos a poner un Dataflow Stack para ponerle carga cliente. Le renombramos carga cliente
y de ahí le hacemos doble clic. Vamos en la caja de herramientas, buscamos el que diga ado.net destination, lo arrastramos y también ado.net source. Uno será el origen y el otro el destino. En el origen cambiamos a cliente y en el destination le cambiamos a tpm cliente. Seleccionamos el cliente y conectamos desde el azul al destination. Hacemos doble clic en el cliente y vamos a hacer las conexiones. Como vemos, ya está establecida la conexión y vamos a seleccionar la tabla de datos cliente. Hacemos una priorización, seleccionamos columnas y aceptamos. En el destino cambiamos la conexión, vamos al de staging y ponemos nuevo. Hacemos clic en OK, vamos a hacer una priorización y el mapeo para que se configure bien las tablas. Y iniciamos el programa. Como verificamos, está correctamente. Se ha pasado bien los datos. Vamos a ver en el SQL, ponemos select, asterisco, from y la tabla. En este caso vamos a recargar la base de datos, seleccionamos las tablas y arrastramos tabla cliente que se acaba de integrar. Vamos a seleccionar la línea de código y le ponemos ejecutar o F5. Como podemos observar, tenemos toditos los datos en la tabla cliente. Cancelamos la ejecución. En esta parte de la práctica voy a explicar las cargas de las tablas producto, factura y detalle factura, mostrando su estructura completa y su función dentro del proceso ETL. En el paquete destinado para la etapa de staging se añadió un data flow tags, flujo de datos, componente que define el movimiento de datos desde el origen hacia el destino. En este caso será la carga para la tabla producto. Dentro del flujo de datos se da doble clic para configurar el componente de origen. Nos vamos al cuadro de herramientas y elegimos un origen ado.net. Damos doble clic para configurar y seleccionamos la base de datos de origen. Seleccionamos la tabla que vamos a utilizar. En este caso es la tabla producto. Se configura un componente de destino. Seleccionamos la base de datos de staging y la tabla temporal temp product, encargada de recibir los datos trasladados desde la fuente. Luego se realizó la validación del mapeo de la columna. Luego se realizó una validación de mapeo de columnas para garantizar la compatibilidad entre la estructura de origen y la de destino. Con el mapeo verificado se ejecutó el flujo de datos para comprobar la carga hacia la base de staging y esta se realizó correctamente. Agregamos una tarea de flujo de datos para la carga de factura. Damos doble clic y seleccionamos un componente de origen ado.net, lo renombramos como origen factura, damos doble clic en el componente de origen. Posteriormente elegimos la base de datos de origen. Luego elegimos la tabla de origen. Finalmente elegimos un componente como destino, temp, factura, para posteriormente dar doble clic. Una vez desplegado el asistente, debemos elegir la base de datos de destino, en este caso es la base de datos de staging, para después dar clic en New y se crea automáticamente nuestra tabla de destino. Hacemos el mapeo de columnas y verificamos el flujo de los datos. Continuamos con la carga de la tabla detalle factura. Para ello debemos escoger otra tarea de flujo de datos para posteriormente dar doble clic y configurar de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Primero tenemos que seleccionar un componente de origen ado.net y la renombramos como origen tabla detalle factura. Posteriormente damos doble clic en nuestro origen para configurar. Tenemos que elegir la base de datos de origen y la tabla de origen, que en este caso es la tabla detalle factura. Posteriormente elegimos un destino ado.net y lo ponemos en nuestro tablero. Unimos el origen con el destino. Damos doble clic en el componente de destino y lo configuramos. Primero debemos elegir la base de datos de destino para posteriormente crear la tabla de destino para los datos. Realizamos con la parte anterior el mapeo de las columnas y verificamos el flujo. A continuación, voy a explicar cómo limpiar las tablas de staging desde el SYS. Primero debemos arrastrar una tarea execute SQL task y la renombramos como limpiar tabla de staging. Conexión a la base de datos y en SQL statement pegamos las sentencias truncate table, temp bodega, temp cliente,
temp producto, temp factura y temp detalle factura. Truncate es más eficiente que delete porque registra menos en el log y es ideal para limpiar tablas temporales, pero no funciona si la tabla está referenciada con claves foráneas. Antes de ejecutar, debes asegurarte que la conexión tenga permisos y que no haya bloqueos activos. Al correr el paquete, la tarea vacía las tablas y deja ver en el SQL Server las tablas ya limpias. Con esto garantizamos que el área de staging parta limpia para la próxima carga. Bueno, para ir finalizando el video, en este cuadro de Server Name del SQL podemos conectarnos a través de un punto o usando el nombre de la instancia. Y estos funcionan debido a que representan diferentes formas de conectarse al servidor. Cuando conectamos o escribimos un punto, lo que interpreta el SQL Server es decir, que, por favor, conéctate a la instancia que está en este equipo o en este dispositivo. Es exactamente igual para localhost o local. Es una forma que funciona siempre y cuando tengamos instalada la instancia por defecto. Como podemos observar, si nosotros ponemos el punto o localhost, va a funcionar la entrada de la base de datos que está integrada en esas instancias. En cambio, cuando escribimos el nombre de la instancia, por ejemplo, myInstancia o SQL Express, estamos diciéndole al mismo sistema exactamente que vaya a la instalación del SQL Server que queremos conectarnos. Esto es necesario cuando tenemos varias instancias instaladas en el mismo sistema. Es decir, tenemos la instancia SQL Server 0, SQL Express 1, SQL Express 02 y así sucesivamente. O cuando estamos usando la instancia por defecto. Palabras más generales, que en la parte de cuando creamos varias instancias en un mismo equipo, estamos diciendo que en una instancia puede haber varias bases de datos ya establecidas como venta, productos, entre otras cosas, que se va a utilizar para empresas pequeñas, digamos así decirlo, y vamos a crear en otra instancia el SQL Express 2 o 1. Vamos a ponerle que esto es para hacer la integración o limpieza de datos, es decir, desde utilizando el ETL que estamos haciendo en el video, y que integre correctamente los datos sin ninguna novedad, nada. Entonces, en la visualización de las capturas que tenemos aquí, observamos que si ponemos el punto, podemos ver las bases de datos que ya hemos integrado o que está integrada en esa instancia por defecto. En cambio, si ponemos la instancia que está conectada al SQL Miner, que es esta de acá, podemos observar las mismas bases de datos que se están cargando tranquilamente. Bueno, en resumen, el punto conecta el SQL Server local en una instancia por defecto. El nombre de la instancia conecta a una instancia específica del SQL Server, como lo he puesto acá. Por eso en muchos de los casos ambos funcionan, pero significan distintas o diferentes. Ahora, aprovechando, voy a explicar por qué aquí en la parte de las cargas se conectó con un cable azul y no el cable rojo. Lo que trato de hacer aquí es que cuando nosotros nos conectamos el cable azul al destino, estamos diciendo que esto permitirá conectarse a los datos que no haya tenido problemas o errores perfectamente bien. En cambio, si nosotros mandamos el rojo, aquí lo que vamos a decir es que se va a especificar o se va a configurar la salida de los datos que hayan tenido problemas, errores o que necesiten un manejo especializado para obtener los datos. Entonces, es por ese motivo que nosotros, como es una carga de staging, un paquete de staging, vamos a utilizar la conexión azul, que todos los datos que no hayan tenido problemas o un error y estén completamente correctos y perfectamente funcionales, se conectan. Y así cuando nosotros hacemos el llamado, estructuración o la integración de los datos desde el original a las tablas temporales que estamos realizando en el video, podemos observar que todos los datos que estén acá del original al temporal se hayan integrado perfectamente y correctamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.